Queremos recordarte que en Dismar Salud y Cultura vas a encontrar muchos instrumentos y elementos que pueden ayudarte a cuidar tu salud y también, por supuesto, tu cuerpo. En este caso, el vibromasajeador orgánico Jack es muy útil para combatir dolores musculares producidos por la artritis, la artrosis, la reuma y también producidos a causa del excesivo cansancio o el estrés. Dismar Salud y Cultura. Quiero comentarle a la audiencia que la oficina de prensa del Hotel Granados Park está cubierto precisamente por funcionarios de la Organización de Estados Americanos en el pleno segundo piso. Significa que le han otorgado una tremenda importancia a lo que serán las elecciones del próximo domingo, a este proceso preeleccionario y también a lo que sucederá luego del 21 de abril. La atención se centra precisamente en los aspectos de organización, que está a cargo de la justicia electoral, y de la seguridad que se va a otorgar para los algo más de 3 millones de votantes el próximo domingo. Pero sobre todo ello, la prensa internacional ha centrado también sus ojos sobre Paraguay. Han llegado más de medio centenar de periodistas ya a esta altura y están diseminados por toda la República, pero hoy tuvimos y tenemos el privilegio de recibir a dos destacados periodistas de nuestro continente. Del Mercosur. Vamos a presentar, periodistas del Mercosur. Vamos a presentar a Maricel Spini. Ella es de Infobae.com, viene de la República Argentina a cubrir las elecciones y ya le vamos a saludar preguntándole a Maricel, ¿cómo estás? ¿Cómo sentís el ambiente? Ya vamos a entrarnos directamente y después saludamos a nuestro siguiente invitado. Bien. Bueno, estoy sorprendida por este empate técnico. Les comentaba antes de salir al aire que uno llegaba con la idea de que estaban muy claras, estaba definido muy claramente cómo iban a ser los resultados, pero estando acá hay una percepción distinta. También me sorprende que veo a la gente tranquila y por ahí cuando uno habla con colegas o con analistas, todos sugieren este temor a algún tipo de incidente el día domingo, pero eso no es lo que yo recibo de la gente común en la calle, ¿verdad? Así que estamos ansiosos a ver finalmente qué pasa el domingo. Quiero saludar, antes de continuar la conversación, a Marcelo Rech. Él nos acompaña y es enviado de Inforel.com, la agencia de noticias sobre asuntos de defensa y relaciones internacionales desde Brasilia, República Federativa del Brasil. Bienvenido. Gracias. Gracias por acompañarnos. Recién llegado hace unas horas al país. Eso es. Y la misma pregunta le trasladamos. ¿Cuál ha sido su impresión? Es muy breve el tiempo que ha estado, pero ¿tuvo ya la oportunidad de alguna primera impresión, de algo que le haya llamado la atención en estas horas? Bueno, lo primero es que en Brasil se considera la elección de Paraguay como algo muy, muy importante. Claro. El Paraguay es considerado un país estratégico no solo para Brasil, para sus intereses, sino para el futuro del Mercosur y también para el futuro de UNASUR. Entonces se está haciendo un seguimiento en los ámbitos político y diplomático bastante grande desde Brasil. Y yo comparto un poco lo que comentaba Maricel. Para nosotros ahí había una expectativa un poco de que el proceso en Paraguay se estuviera llevando de una manera muy radical, ¿no? Por lo menos, ¿Qué informaciones tenían? Es decir, ¿ustedes creían, usted tenía la percepción, por supuesto sin venir, de que acá había como más tensión o más estaban más agitadas las cosas? ¿Cuál era la...? Sí, sí, de las maneras como las informaciones están llegando ahí, por lo menos para nosotros, es de que la situación aquí es una situación de tensión, ¿no? Y lo que yo he percibido, mi llegada, yo tuve una escala en Ciudad del Este. He percibido también mucha tranquilidad, la gente llevando la vida normal, y la llegada en Asunción también, con una diferencia bastante grande de que vamos a tener aquí el domingo una elección presidencial, pero la ciudad está funcionando, a mi parecer, y mínimamente organizada. Una elección presidencial en Brasil
estaría con un nivel de confusión mucho mayor de lo que he visto en estas primeras horas de aquí. Naturalmente que la retórica, los discursos fueron muy fuertes. Bueno, de eso no hay eso iba a duda. decir, Y esa tal vez sea la percepción que ha llegado afuera, de que los Exactamente. conflictos, o sea, que las fuerzas se han polarizado, los candidatos polarizaron a partir de sus discursos, sus posiciones, pero no ha pasado más de eso. No, pero bueno, precisamente eso es lo que uno llega. Uno ve esos discursos tan cargados de una retórica violenta, si se quiere, o para mi gusto incluso intolerante en algunos casos, y uno esperaría que con lo tradicional y lo fuerte que son los liderazgos que tienen esos dos partidos, por ser partidos tradicionales, que eso se viera reflejado en los seguidores de Cartes o en los seguidores de Alegre, y afortunadamente no lo ha sido hasta ahora. A mí igual me sigue sorprendiendo este secreto a voces de que algo va a pasar el domingo. Hay gente que me ha llegado a sugerir que un escenario de empate técnico ocurriría algo similar a Venezuela. Yo no veo el ambiente de Caldeado de esa tenso. forma. Aparte, en un análisis que estuvimos haciendo hace días con otros colegas acá, otros invitados políticos también, lo de Venezuela no podría ser aplicado aquí en Paraguay porque Venezuela se ha radicalizado mucho. El liderazgo de Chávez ha dividido a la sociedad venezolana radicalmente en dos posturas muy claras, muy diferentes, que en cierto modo será irreconciliable por mucho tiempo, entiendo, la sociedad venezolana, así como están las cosas. En Paraguay no existe esa radicalidad porque no hay un líder que ha emergido para decir, bueno, conmigo está la mitad del país y los que no están conmigo pueden ir a donde quieran. Acá no existe eso. Acá sí hay dos fuerzas políticas bien fuertes, bien definidas, que Históricamente. podían determinar, de hecho, exactamente, históricamente, no son partidos emergentes, que podían determinar unas elecciones bien ajustadas. Pero, volviendo a los discursos, también los discursos no fueron impregnados de violencia. Hubo más acusaciones de corrupción, de pasados, de situaciones que envolvieron a sus candidatos actualmente, tanto en la actualidad como en el pasado. Eso es lo que se está sacando a relucir hoy y que de hecho para la sociedad muchas informaciones son nuevas. Y los hechos de corrupción que se registran en el gobierno actual, que usa el Partido Colorado para hacer campaña y viceversa. De modo que nosotros por lo menos estamos pensando como comunicadores y como conocedores de este ambiente de que no pasará a mayores, ni con una mínima diferencia, porque el Tribunal Electoral tiene un respeto, una credibilidad muy alta, tanto nacional como internacional. Entonces, tal vez compartir un poco esta información como colegas con ustedes, ¿no? Sí, es sutil. Y puede ser cierto, ¿no? Esto de las acusaciones, de que sea en los últimos 15 días muchas denuncias cruzadas, y me sorprende también que se haya perdido un poco el foco en que no fue una campaña propositiva, no hay grandes propuestas de candidatos. Yo tuve oportunidad de entrevistar a algunos de ellos y los diálogos se centraban en estas acusaciones No hay cruzadas. contenido programático. ¿Con quién pudiste conversar, Maricel? ¿Con qué candidato? Yo entrevisté a Aníbal Carrillo del Frente Guazú y pude hablar con Efraín Alegre y con Rafael Filisola. Y ninguno de ellos pudo sostener una propuesta concreta, digamos. Sobre algunos temas no, sobre otros sí. Un tema que a mí me interesa porque me parece que fue una de las razones de lo que ocurrió con Lugo finalmente, que es la reforma agraria, y fueron discursos de mucha retórica política y no de mucho contenido de líneas de acción. Ahora, le consultaba algo similar a Maricel cuando llegaba y todavía no estábamos al aire, pero quiero trasladarte un poco reformulada, digamos, la consulta. Las informaciones que ustedes tenían, o probablemente nuestras elecciones ahora, llaman mucho más la atención que una elección normal por lo que sucedió con Fernando Lugo, por la forma de su separación. Y le decía, te preguntaba también, Maricel, por las informaciones que muchas veces se divulgaron afuera y que no eran tal. Es decir, nosotros vimos imágenes en canales de televisión donde presentaban esto como un caos, y si bien hay un grupo que fue afectado, que fue separado, que puede continuar reclamando, acá la gente común siguió trabajando, no hubo violencia, no hubo no hubo derramamiento de sangre ni nada parecido. Hoy, ¿ustedes qué esperaban encontrar hoy aquí y qué encontraron finalmente?
Bueno, yo esperaba encontrar una base social de mayor apoyo para Lugo. Yo pensé que Lugo no había perdido tanto su base social de apoyo y lo que noto es muchos electores decepcionados, eso es algo que me sorprendió. Y también, bueno, esto de más tensión entre liberales y colorados, y está claro que solamente a nivel de dirigentes políticos, claro, sino a nivel de simpatizantes o de militantes. Esa idea de que es porque probablemente a Lugo tiene una imagen en el exterior que no es real aquí, es decir, afuera parece que él tiene un liderazgo fuerte, se reúne con los presidentes, no le han quitado el respaldo, pero uno llega aquí y la percepción puede ser un poco distinta, lo que decías, no hay tal apoyo. Sí, es exactamente. Es que Lugo tiene más preferencia que el actual presidente de la República en el foro internacional. Sí. Entonces, ustedes coincidirán con que Lugo sigue siendo la figura aún con mayor consideración en relacionamiento entre paraguayos entre Paraguay y el Mercosur. Para muchos, Lugo es el interlocutor. Para Cristina Kirchner, Lugo es el interlocutor. Para Dilma Rousseff también. Y tal vez para Mujica, a pesar de que hace unos días Efraín Alegre fue a visitarlo. Ahí venía para Efraín. ¿Cómo llega el golpista hasta el Palacio de Gobierno de Montevideo? Es una pregunta que todos se formulan. Sí. La verdad, la cuestión de Fernando Lugo cumple un poco con un proceso que se está desarrollando en nuestra región, yo diría que en Sudamérica, que en mi modesta opinión de analista, hace con que la región esté perdiendo una ventana de oportunidades muy grande. Tú acabas de hablar de lo que está pasando y de lo que pasó en Venezuela, donde, fíjate, cuando Chávez llega al poder, el petróleo cuesta $18 el barril, llega a 160 y todavía Venezuela es un país miserable y pobre, porque se hizo política exterior con el petróleo, pero no se arregló la casa, no se cuidó de la gente. Porque se ayudó a los países amigos, pero no al Exacto. pueblo venezolano. Se llevó mucho más en serio las cuestiones ideológicas, que también en cierta medida no solo dividieron a Venezuela, sino dividieron a América del Sur, ¿no? Claro. Entre progresistas y conservadores. Sí, sí. Tenemos ejemplos de un socialismo que yo utilizo siempre como un modelo, el socialismo chileno, por ejemplo, que es un modelo progresista, Claro. pero no radical. El propio presidente Lula, cuando llega al poder en Brasil el año 2002, tras haber perdido 4 veces las elecciones, llega convencido de que un modelo de izquierda tiene que ser distinto de todo lo que él mismo había pregado a lo largo de 30 años como 4 oposición. campañas, claro. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos compartiendo con Marcelo Rech, es el responsable de Inforrel del Brasil, y con Mariciel Spini, ella es de Infobae. Ya estamos con ellos de vuelta a la vuelta. Raquiura Country, van a encontrar allí lotes para construir su vivienda. Estas son algunas de las viviendas, vamos a observar allí que ya se están construyendo en este barrio cerrado, un complejo habitacional hermoso. Allí pueden, por supuesto, ya tener la tranquilidad y la confianza de que sus familias estén bien confortables y también seguras, porque la seguridad es uno de los ejes de Raquiura Country, Raquiura Resort Day. Y a nuestros invitados, sabemos que vienen a trabajar y a trabajar mucho, pero si tienen un tiempito libre, vayan hasta Raquiura para el Resort Day. Mucha naturaleza, mucho verde, van a desestresarse un poquito también allí. ¿Confían, Marcelo, que Paraguay retoma el posicionamiento que tuvo antes del juicio político a Lugo, de que se restablecen las relaciones internacionales plenas y que Paraguay va a ser nuevamente un protagonista dentro de la región? Bueno, se cree, pero yo veo hoy los países de UNASUR metidos en un problema que todavía no han conseguido resolver, una ecuación difícil de resolver. Por ejemplo, cuando hay el juicio de Fernando Lugo, cuando asume Franco, lo primero que los países de UNASUR hacen es retirar todos sus embajadores, rompen relaciones. Ahora mismo
no se sabe si esas relaciones se normalizan tras la realización de las elecciones del 21 o si solamente después, el mes de agosto, cuando asume el nuevo presidente. Y también está vigente la presencia de Mercosur como líder, como miembro pleno, perdón, la presencia de Venezuela como miembro pleno en Mercosur, sí, y la opción de que sea el presidente pro tempore Nicolás Maduro, sí, eventualmente. Se asume, exacto. Entonces yo creo que ese va a ser el principal problema. Yo estuve con gente de la diplomacia brasileña tratando el tema, intentando entender un poco cómo es que se va a manejar eso. Y es complejo. Y la conclusión que llegué es que tampoco ellos saben cómo eso se va a manejar. Creo que la reunión... ¿Itamaraty aún no tiene definido eso? No, no tiene definido. No sabe si, por ejemplo, envía un nuevo embajador luego de las elecciones o solamente después. Hay voces que dicen, mira, nosotros hemos rompido con un gobierno que todavía sigue hasta el mes de agosto. Entonces, por coherencia, no podremos tener... Si Itamaraty todavía no tiene resuelto, quiere decir que es bien complejo el problema, ¿no? Es bastante complejo. Hay que decir, para ustedes desde la perspectiva en el exterior, creo que en el caso tuyo, Marcelo, tampoco viniste a cubrir el caso del juicio político, ¿no? No. No, venís ahora, digamos, a las elecciones. Sí. El caso Paraguay fue y es todavía como un hito, es decir, desajustó las cuestiones ideológicas, movió el tema del Mercosur, hizo que José Pepe Mujica tenga que expresar o se viera en el aprieto de decir cosas, por ejemplo, como que lo político está luego antes que lo jurídico. Es decir, ¿cómo lo ven ustedes hoy? ¿Fue el caso Paraguay como que hizo tambalear un poco incluso a dos bloques, UNASUR y Mercosur? Sí, yo creo que puso a prueba los bloques regionales, puso a prueba estos organismos porque se habían vendido o se habían promocionado como organismos muy conformados y con un funcionamiento a la perfección para los fines para los que han sido creados, y estuvo claro que tomó por sorpresa a los gobiernos de la región, que hubo una manera de actuar que fue política, pero política más a nivel partidario, de esta cosa fraternal que hay entre ciertos liderazgos de América Latina, y no a nivel estricto de normas. Yo igual, en mi opinión personal, a mí soy de las personas que me pareció extraño el proceso contra el presidente Lugo, con la velocidad con la que se hizo y demás. Pero también es cierto que al marcar ese hito también marca una conducta que esos organismos deberían haber tenido después. Fue uno de los casos que siempre se cuestionó en diciembre, en el caso de Venezuela, con Chávez no pudiendo asumir, como una interpretación de la justicia venezolana sí era correcta y una interpretación del Congreso paraguayo no había sido correcta unos meses antes. Me parece que los puso en un aprieto de que no eran organismos tan puros, sino que eran organismos ideológicos. Eso me parece que marcó Paraguay en el funcionamiento de Mercosur y UNASUR sobre todo. ¿Cómo ves, Maricel, hoy los perfiles de los candidatos? ¿Cuáles son los perfiles o cuál es la campaña que se juega además de Horacio Cartes? Es decir, ¿cuáles son los modelos que están en disputa desde la perspectiva tuya? Modelos de gobierno a futuro. Yo supongo que será un modelo, gane Cartes o Alegre, que todo lo indica que será entre ellos dos. Un modelo más liberal en lo económico. Supongo que con algunas políticas sociales van a continuar, porque todos sabemos que cuando la sociedad quiere derechos es difícil luego sacárselos. Conservador, quizá a contramano de algunos debates que se están dando en la región. El tema del matrimonio igualitario y el del aborto son debates que en otros países han comenzado a dar, y se han comenzado a dar en la amplitud de derechos para esos sectores, y a mí me sorprendió que ninguno de los candidatos estuviera ampliamente dispuesto a manifestarse por esas opciones. Bueno, nos corresponde agradecerles a nuestros invitados este tiempo que han destinado a compartir con nosotros, que tengan un buen pasar por Paraguay y que el trabajo de ustedes realmente lleve la nueva visión, el nuevo Paraguay que todos los ciudadanos paraguayos anhelamos, y que podamos seguir disfrutando de esta región tan prodigiosa que es América Latina, con países, con gobiernos legalizados, legitimados, y con gobiernos que puedan nuevamente trabajar juntos.
y ustedes probablemente van a ser transmisores de ese optimismo que tenemos los paraguayos en vista de estas perspectivas de nuestras elecciones. Gracias por la presentación. Gracias por la Muchas invitación. gracias. Gracias, Marcelo. Muy Hacemos amable. la última pausa, ya regresamos.